Arrancando por los gobiernos radicales, tenemos el periodo, se extiende entre 1916 y 1930. Tenemos 3 presidentes en todos estos años: Hipólito Yrigoyen en 2 oportunidades y Marcelo Torcuato de Alvear en una. La segunda presidencia de Yrigoyen será interrumpida por el primer golpe de Estado de nuestra historia, que tiene lugar el 6 de septiembre de 1930. Yrigoyen llega al poder justamente como cabeza máxima de la Unión Cívica Radical, pero dista mucho ese radicalismo de ser un partido unificado. Hay fragmentaciones dentro del partido, hay diversidad de opiniones, mayormente respecto a cómo ejercer la política. Y acá nos vamos a meter un poco en lo que es la figura del mencionado peludo, como se le decía, Hipólito Yrigoyen. ¿Por qué peludo? Bueno, el peludo alude justamente a una especie de quiz, de ratón de campo que se oculta debajo de la tierra. Y esto, en el fondo, lo que hace es ejemplificar su conducta, una conducta que él tiene permanentemente, llamativamente, siendo un líder de masas. Es un personaje que no le gusta mostrarse en público. No hace grandes exposiciones, no concurre al Congreso a dar los discursos de apertura, no se lo encuentra en actos masivos. La realidad es que su forma de conducción política cree más en el cara a cara, ¿sí? en un trato personal. De allí que a esta forma que él tenga y a los seguidores de Hipólito Yrigoyen se los conocerá como personalistas. Hipólito Yrigoyen se encarga absolutamente de cada uno de todos los aspectos, hasta el más mínimo. Él se encarga de supervisarlo, de firmar hasta el más mínimo nombramiento. Es un obsesivo. Esto va a ser criticado por un gran sector del radicalismo, y hasta que finalmente llegará en el año 1924 a generar un quiebre dentro del mismo partido. La primera presidencia que él lleva a cabo es una presidencia muy complicada. Vale mencionar, comprendamos por favor, que estamos en el marco de la Gran Guerra, como se la conoció en ese entonces, dado que no había noción de la existencia futura de una segunda. Pero estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, por supuesto. Yrigoyen va a continuar con la política de neutralidad, a la cual se va a sostener hasta el final de la guerra, y digamos que le va a costar también más de una crítica. La neutralidad que pretende establecer Yrigoyen es una neutralidad basada más bien en un interés económico, que se va a volver a repetir de alguna manera en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la economía de nuestro país en esos años va a caer en forma muy pero muy abrupta. La guerra tiene lugar entre 1914 y 1918, y durante estos años el modelo agroexportador, lógicamente, va a encontrar una fuerte caída. ¿Por qué? Bueno, dado que Europa, que era nuestro gran comprador, mayormente Inglaterra, al estar dentro de este conflicto, bajará la compra de productos agroganaderos, dado que utilizará mayormente toda su capital para producir elementos que tengan que ver con armamento. De la misma manera, al bajar la compra de productos agroganaderos, baja también el ingreso de divisa internacional. Y baja también la producción de manufacturas que la Argentina compra a Europa. ¿Sí? Por ende, se genera una baja en la importación y en la exportación. Hay un sector más que un producto que sí seguirá manteniendo cierta frecuencia, el sector ganadero, dado que hay una especie de carne enfriada que sí se sigue vendiendo, porque es enviada al frente de batalla, a las trincheras, para darle de comer a los soldados.
Pero la realidad es que son años de una baja económica muy grande, lo cual trae como consecuencia un congelamiento de salarios, masivos despidos, la producción, digamos, encuentra una especie de parate. Y esto se va a ver reflejado, por supuesto, en protestas y en huelgas obreras. Sector al cual Hipólito Yrigoyen intenta acercarse. Por ende, en una primera instancia, deja que estas huelgas tengan lugar, dialoga con los sindicatos, él pretende ser como una especie de árbitro que comprende los reclamos del sector trabajador. Pero al no repuntar la economía, estas huelgas y estas movilizaciones se hacen cada vez más grandes. El punto de inflexión va a llegar en el año 19, cuando tenga lugar la conocida Semana Trágica, que se da aquí en la ciudad de Buenos Aires, en los talleres de la fábrica Bacena. Es una protesta obrera que termina con una serie de muertos iniciales de trabajadores por parte de la policía que reprime el reclamo y que finalmente dará toda una semana de lucha en la cual el número de heridos y de muertos es verdaderamente desconocido, porque la represión fue muy pero muy grande, al igual que también la movilización obrera que hubo en las calles. Esto va a generar un quiebre con el vínculo entre Yrigoyen y los obreros, porque si bien no es él quien ordena la represión, sí es cierto que deja que la policía actúe libremente. Entonces hay un grado de complicidad. Su vínculo, su relación con los sectores trabajadores siempre va a ser conflictivo. Por otra parte también hay que mencionar que Hipólito Yrigoyen llega a ser presidente con lo justo. Él no cuenta con mayoría en el Congreso, el Senado, la Cámara de Senadores se encuentra dominada en su mayoría por el sector conservador, que se presenta con un partido político a las elecciones del 16 y que no gana, pero conserva una gran parte de la Cámara que digamos, era consecuencia del método anterior a la ley Sáenz Peña. Lo mismo sucede en las provincias. Los gobernadores, en su mayoría, son provenientes del sector conservador. Entonces a él se le hace muy difícil gobernar sin mayoría en el Congreso. Esto se ve reflejado en que una gran cantidad de leyes que el Partido Radical intenta elevar son rebotadas. Y también, al tener una oposición muy grande en todas las provincias del interior, se le hace también complicado poder llevar adelante su gobierno. Para esto va a recurrir a dos elementos que en un marco democrático no suelen ser muy bien vistos. Por un lado, las intervenciones provinciales, es decir, quita a los gobernadores que provienen del Partido Conservador, aludiendo que ellos fueron electos antes de la ley Sáenz Peña, por ende, de forma fraudulenta. Y llama a elecciones nuevamente, en las cuales en su mayoría ganan gobernadores que provienen del Partido Radical. De esta manera resuelve parte de un conflicto, pero de una manera que tiene sus vicios, no es lo democráticamente esperable. Otro de los recursos a los cuales él va a recurrir también será conocido como patronazgo. Es una práctica muy vieja, desde que las democracias se instalan, y que hoy en día es más conocida con el nombre de clientelismo o práctica clientelar. Es decir, básicamente comprar al electorado a través de beneficios que son distribuidos por distintos punteros políticos a lo largo y ancho de todo el territorio, ¿sí? Es decir, él tiene en todas las provincias comités radicales, que son los lugares donde se juntan, digamos, los seguidores del Partido Radical, los miembros del Partido Radical, y en estos comités radicales aparecen ciertos caudillos que son los encargados de acercarse a sectores masivos, ofreciendo mejoras a cambio de votos para el Partido Radical. Esta también es una práctica muy criticada en tiempos de democracia, porque en el fondo lo que se está haciendo es transformar en un cliente a un elector.
cosa que no debería suceder. Uno no debe votar por algo a cambio. Entonces, así las cosas, tenemos problemáticas a nivel social, problemáticas a nivel económica, y un poder político que le cuesta muchísimo a Hipólito Yrigoyen lograr mantener, sumado a sus formas, a sus prácticas, que como dijimos anteriormente, lo llevan a transformarse en una especie de recluido que se encarga de supervisar y administrar cada uno de los asuntos, aún hasta el más pequeño. Los conflictos sociales seguirán estallando hasta el final de su mandato. Vale mencionar también que por primera vez el sector joven de la juventud comienza a tener cierta exposición. En parte hay una gran movilización en torno a la Primera Guerra Mundial. Si bien la Argentina no participa del conflicto, sí es un tema que moviliza y mucho a los sectores más jóvenes, y particularmente en el año 1918, en la ciudad de Córdoba, tendrá lugar un episodio muy importante para la época, conocido como la Reforma Universitaria. Es un movimiento de las clases, de los sectores más jóvenes, que pretenden ingresar a un sistema universitario que resulta ser todavía para la época elitista y cerrado. Los docentes siempre se mueven dentro de un claustro muy pequeño, pertenecientes a los sectores de la oligarquía, católicos, y que también marcan de alguna manera un cerco respecto a quienes pueden acceder justamente al sistema universitario. La reforma va a criticar todo esto, va a abogar por una apertura, por aperturas de cátedras, por concursos limpios para los sectores docentes, con libertad de cátedra. También hay una crítica respecto al sistema de asistencia. Es decir, se genera todo con la base, podríamos decir, del actual sistema universitario autárquico. Este movimiento va a contar con el apoyo de Hipólito Yrigoyen, y de la ciudad de Córdoba, digamos que se exportará hacia el resto, no solo de la Argentina, sino de América Latina en su totalidad, llegando incluso a tener impacto en México, en México DF. Por otro lado también, y dado que estamos ya también mencionando cuestiones culturales, comienza a hacerse masiva la distribución de diarios y revistas. Hasta esta época eran dos elementos destinados para las élites cultas, pero a partir de esta época aparecen publicaciones que resultan ser más accesibles para un público masivo, publicaciones como Villiquen, Para Ti, El Gráfico, es decir, revistas que tratan temas más mundanales, más cotidianos, y que hacen que la lectura se pueda acercar a un nuevo sector, no necesariamente intelectual. Aparecen también en esta época dos grandes movimientos culturales conocidos como Boedo y Florida, que si bien conciben a la literatura desde lugares distintos, desde ambos bandos, digamos, de ambos grupos han salido exponentes muy pero muy importantes, como Roberto Arlt de un caso, y Jorge Luis Borges de otro. Si bien hay un sector que proviene de esa élite, la novedad acá es que el sector de Boedo logra por primera vez acercar a los hijos de inmigrantes de clase media a los textos, y ser este sector quien comienza a producir también obra literaria, ¿sí? Todo esto se analiza mayormente en el segundo capítulo que les dejé en el cuadernillo, a saber, la cultura y la política. Bien, retornando con la última parte de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Su fin de mandato resulta ser bastante complicado también. Aparecen nuevos conflictos en la Patagonia, hechos que Osvaldo Bayer luego narró en La Patagonia Rebelde. Son todos reclamos de los sectores trabajadores
que buscan mejoras salariales, mejoras de trabajo, y que en todos casos son fuertemente reprimidos por el ejército. Lo mismo sucede en la forestal, esto es en la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, hacia final de su mandato, el sector obrero podríamos decir que se encuentra en pleno conflicto con Irigoyen. Lo último importante para mencionar es la creación de YPF. Hipólito Yrigoyen es un convencido de que la batalla por el petróleo va a ser lo que condiciona a futuro el devenir de las naciones. Él busca el autoabastecimiento de petróleo. Pensemos que estamos en el auge del motor a combustión, ¿sí? El automovilismo se ha hecho masivo a partir de este famoso modelo de Ford, el Ford T, que ha hecho que el auto pueda ser un elemento que puedan consumir los sectores populares o los sectores medios más que los populares. Entonces, con la creación de YPF termina un poco su mandato en el 22. Él va a presentar a un sucesor, dado que la reelección todavía no está permitida para esta época, y el sucesor que va a ser quien triunfe en las elecciones va a ser Marcelo Torcuato de Alvear. Al momento de la elección, él se encuentra en París, en Francia, es un ministro que él posee, una especie de embajador que él tiene en París. La realidad es que, si bien pertenece a las filas de la Unión Cívica Radical, él proviene de las élites, por ende es bien visto también por los sectores conservadores. Va a ganar fácilmente la elección, gana con mayoría, el colegio electoral no necesita juntarse, de hecho, y su mandato va a ser extremadamente más sencillo que el de Hipólito Yrigoyen. Mayormente porque el modelo agroexportador vuelve a funcionar como consecuencia del fin de la Gran Guerra. Va a tener algunos inconvenientes de todas maneras, dado que durante la guerra Gran Bretaña había perdido un espacio económico debido a que estaba abocado a la guerra. Y Estados Unidos, que es el gigante que ya en los años 20 tiene su ciclo de oro, había aparecido como un reemplazante dentro de esta estructura económica que lograba ofrecer manufactura, pero a diferencia de Inglaterra, lo que no hacía era comprarnos materia prima, simplemente porque los artículos agroganaderos, ¿sí? Los productos agroganaderos en Estados Unidos se conseguían, ¿sí? Todos entendemos que la geografía de alguna manera es parecida a la de la Argentina, y Estados Unidos se dedica únicamente a colocar importaciones, pero no está el intercambio. Esto va a generar, cuando Inglaterra se recupere, una disputa debido a que Inglaterra pretende recuperar a este viejo intercambio en el cual vendía pero también compraba. De esta manera, y por presiones de los sectores agroganaderos, se va a terminar abandonando de alguna forma la compra de productos norteamericanos, los cuales de todas maneras van a optar por instalarse. Muchas de las fábricas norteamericanas se terminan instalando en esa época, en lugar de venderlo, el producto realizado en Estados Unidos, optan por colocar dentro de la Argentina sus fábricas para generar acá el producto terminado. Estamos pensando en mayormente industrias que se dedican a lo que sería la línea blanca, es decir, electrodomésticos, como General Electric, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con la industria automotriz, de neumáticos, ¿sí? Firestone, por ejemplo, es un ejemplo de esto. De esta manera, la cuestión económica vuelve a funcionar, entonces la Argentina vuelve a exportar, y por ende los conflictos obreros son prácticamente nulos en esta época, porque trabajo hay. Sí va a haber, como dije anteriormente, un quiebre dentro de la Unión Cívica Radical para el año
1924, el radicalismo se fragmentará en la Unión Cívica Radical Personalista y en la Unión Cívica Radical Antipersonalista. La personalista será la irigoyenista y la otra no será la alvearista, sino que será la anti-irigoyenista, ¿sí? Es decir, no es que el antipersonalismo es una bandera de Alvear, sino que en verdad el antipersonalismo nuclea todo el sector que no lo quiere Hipólito Yrigoyen. El quiebre no es generado ni por Alvear ni por Yrigoyen, es una época esta en donde la rivalidad política es concebida de otra manera, por ende ellos se respetan, además de que forman parte del mismo partido, ¿no? Obviamente. El quiebre lo generan los seguidores de estos dos políticos. La realidad es que Alvear, una vez que llega al poder, va a gobernar de una manera muy diferente a la de Yrigoyen. Es un político que justamente es más participativo, se acerca a las Fuerzas Armadas. Durante esta época le da una gran cantidad de partida económica, la cual de alguna manera va a justificar que comience una construcción de poder que conllevará al golpe de Estado de 1930. Es un político mucho más diplomático, sí, en este caso estamos pensando en alguien que da discursos, que se muestra en público, es decir, totalmente lo contrario a las maneras que tenía Hipólito Yrigoyen. Su mandato termina en el 28 sin mayores sobresaltos, e Hipólito Yrigoyen va a volver a presentarse y ganará nuevamente con un gran caudal de votos la elección del 28. Como novedad, podemos pensar a un Yrigoyen que hace campaña política. No es novedad solamente para él, sino para la realidad política argentina. Esto de que un candidato se suba a un tren y vaya al interior, se traslada al interior para el mostrarse y hacerse conocido, es verdaderamente toda una novedad. Pensemos que Alvear, por ejemplo, había sido electo ni siquiera estando en la Argentina, ¿sí? Y la gran bandera que va a tener él, con su gran promesa de campaña, será fortificar justamente el concepto del autoabastecimiento petrolero, el cual había quedado medianamente interrumpido en la época de Alvear, quien había permitido el ingreso de la Shell británica y la Standard Oil norteamericana. Hipólito Yrigoyen se hace fuerte en que estas dos empresas dejen de tener presencia en nuestro país y que a partir de YPF se comience a explotar el suelo argentino y que el petróleo pase a ser petróleo nacional. Esto, que si bien le da un espaldarazo muy grande, le genera también mucha crítica, por supuesto, de los sectores afín al interés norteamericano y al interés británico. La otra gran cuestión que va a generar que prontamente él sufra un golpe de Estado será el crack del 29, esta conocida crisis económica que va a experimentar por primera vez de manera muy pero muy fuerte el sistema capital, que barrerá a todos los mercados de Occidente, generando una nueva manera de concebir la economía y trayendo como alternativa justamente a esta idea proteccionista de Keynes. El crack del 29 va a traer una situación económica muy pero muy complicada, muy difícil de resolver, nuevamente con un periodo de despidos masivos, con baja o congelamiento de salarios, es decir que nuevamente los conflictos vuelven a hacerse presente a nivel obrero. La realidad es que Yrigoyen siempre se mueve en periodos muy poco favorables en ese sentido. Yrigoyen además se encuentra ya avanzado en años y esto va a ser explotado por una parte de la prensa que es afín justamente a los sectores conservadores que para la época comenzaron a acercarse al ejército argentino. Tengamos en cuenta que la idea de un golpe de Estado para instalar un sistema totalitario no es visto con la mirada, con los ojos de nuestra actualidad.
los totalitarismos que comienzan a instalarse en los años 20, el primer ejemplo es el de Mussolini en Italia, y luego tendrá lugar en la Alemania de Hitler, para la época es una alternativa a las democracias que han traído como resultado guerras y crisis económicas. Entonces, si uno se sitúa en esos finales de años 20, estos sistemas autárquicos, autoritarios, en verdad no hay que verlos como sinónimos de campos de concentración, de persecución, sino más bien de orden, de reorganización, ¿sí? De firmeza necesaria para volver a enderezar un camino que las democracias débiles y corruptas habían doblado, por así decirlo. Por eso es que no es para nada ilógico pensar que haya un sector grande que comienza a simpatizar con personajes como Agustín Justo, que había sido militar, había sido el ministro de guerra de Alvear, o incluso con José Félix Uriburu, que también es otro miembro del ejército, muy, digamos, seguidor de todas estas tendencias autoritarias. Si sumamos entonces el desgaste que la prensa hace de la figura de Irigoyen, exponiendo sus problemas de salud, su avanzada edad, ¿sí? Burlándose de él, sumado a la crisis económica, la realidad es que prácticamente el golpe de Estado estaba cantado para septiembre de 1930. No cuenta con una organización muy grande, la realidad es que se hace el golpe con unos pocos cadetes que salen de Campo de Mayo, pero la población no sale a respaldarlo, en parte por desorganización, en parte porque no hay un llamado a la defensa de Hipólito Yrigoyen, y porque un golpe de Estado es algo novedoso para la época, nadie sabe muy bien de qué se trata ni cómo actuar. De esta manera entonces le ponemos fin a este ciclo de presidencias radicales e inauguramos en la Argentina, por desgracia, un nuevo ciclo que va a estar mayormente marcado por la inestabilidad política, con un nuevo actor que son las Fuerzas Armadas, haciendo ensayos autoritarios, siempre valiéndose de estos golpes de Estado.